Hola, aquí su fanfictero de poca confianza con un nuevo capítulo de este fic. Recuerden dar like y vuestra suscripción para apoyar al canal, espero y lo disfruten. Capítulo 5. El crujido de papeles resonó por el estudio. Emilia apoyó la cabeza en una mano, mientras con la otra se esforzaba por firmar otra carta. Sus ojos, cansados y rojos, apenas se mantenían abiertos. Este trabajo es tan agotador, murmuró, dejando que la pluma se le escapara de los dedos mientras bajaba la frente sobre el escritorio. En ese momento, la puerta de su oficina se abrió con un crujido, revelando a un Otto Suruen igualmente agotado. El asesor jefe dejó escapar un largo suspiro al entrar arrastrando los pies, haciendo malabarismos con varios documentos antes de desplomarse en el sillón frente a Emilia. Su cabello revuelto y su mirada cansada delataban lo mucho que el trabajo le había pasado factura. Emilia suspiró al verlo. Gracias por todo tu arduo trabajo, Otto-kun. De nada, Emilia-sama. Parece que sigues con el papeleo encima, dijo, haciendo una mueca al ver la montaña de documentos sobre su escritorio. Lo siento, tuve que rehacer un montón de revisiones por mi propia estupidez, terminé llegando tarde. Eso es bastante normal. Sobre todo teniendo en cuenta que solo debías revisar las finanzas agrícolas de las regiones más estables. Intenta revisar las quejas de los agricultores de Caim o las escandalosas exigencias de los nobles de Kostoul. Emilia gimió en sus brazos. Rosual solía encargarse de todo esto, nunca me di cuenta de que fuera tanto. Es asombroso. Otto miró a un lado, pensativo. Bueno, el marqués tenía 400 años de experiencia. Ahora que ya no está, todo ha recaído sobre nosotros. Se estiró, mirándola con compasión. Sé que todo esto forma parte de tu camino para convertirte en reina, pero no es justo que estés tan abrumada. Lo sé, Emilia se frotó los ojos. Pero aún así importa. Otto asintió y empezó a revisar otra pila de papeles. De entre ellos, sacó un fajo de sobres, cada uno sellado con sellos de lacre ornamentados. Hablando de eso, recibimos más cartas de simpatizantes. Algunas solicitudes de negociaciones públicas, y esto, en particular, se detuvo. Entrecerró los ojos al leer el nombre del remitente. Emilia levantó la vista, curiosa, pero cuando Otto le puso la carta delante, se tensó. Fue una solicitud formal para la aparición de Natsuki Subaru, su caballero. Emilia se quedó paralizada. El silencio entre ellos se prolongó, roto solo por el suave golpeteo del viento contra las ventanas. Todavía están pidiendo que aparezca Subaru, ¿no? Dijo en voz baja, apretando los labios. Claro que sí. Natsuki-san se ha convertido en todo un héroe para el pueblo. Para nuestros seguidores y la nobleza, es un gran símbolo de prestigio. Otto esbozó una sonrisa tensa y cansada. Incluso en su ausencia, Natsuki-san sigue siendo un problema recurrente. Recibimos cartas, invitaciones, preguntas, y ahora exigen que se presente en persona. No puedo traerlo, Otto-kun, dijo Emilia con firmeza, aunque sus ojos vacilaron. Nadie sabe que ya no es oficialmente mi caballero, y ese es el problema, Emilia-sama. Si se corre la voz, nuestros seguidores podrían empezar a dudar de nosotros. Otto hizo una mueca. Tampoco podemos decir que está bajo arresto domiciliario. Eso parecería un conflicto interno o una debilidad. Algunos podrían exigir verlo, solo para asegurarse de que no lo estén explotando. Cuanto más evitemos esto, más rumores se extenderán, y eso podría perjudicar a nuestro grupo. Emilia tembló. Un nudo se le hizo en el estómago y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Eso no cambia el hecho de que llevarnos a Subaru es imposible, lo sé. Pero eso no quita que necesitemos ganar tiempo. Otto se apoyó en la mesa, pensando. Entonces sus ojos se iluminaron, solo un poco. ¿Y qué hay de Beatrice-chan? ¿Beako? Emilia parpadeó. Técnicamente, sigue ligada a Natsuki-san como su espíritu. La mayoría lo sabe, y algunos la vieron de primera mano antes de que todo se desmoronara. Si solo necesitan a Subaru simbólicamente, quizá Beatrice-chan podría aparecer en su lugar. Demostrar que sigue involucrado. Eso podría darnos algo de tiempo. Emilia miró hacia el techo, agotada e insegura. No es mala idea, pero no sé si estará de acuerdo. Beako ha estado más distante últimamente. Aunque ha estado ayudando a cuidar a Subaru, Otto suspiró. Podemos intentar convencerla. No es una crisis inmediata. Pero si conseguimos su cooperación, quizá podamos mantener nuestra imagen hasta que encontremos una solución más sólida. Emilia asintió, recogiendo la carta de Subaru como si fuera a quemarla. Supongo que, esto podría funcionar, murmuró, antes de esbozar una pequeña sonrisa.
Creo que es suficiente por hoy. Me voy a la cama. Buenas noches, Otto-kun. Buenas noches, Emilia-sama. Espero que descanse. Y espero que no bebas demasiado, Otto-kun. Sonrió mientras se iba. Con todo este trabajo, beber es lo único que me mantiene cuerdo. Emilia rió suavemente mientras salía, dejando a Otto con su papeleo. Más tarde esa noche, Emilia caminaba por los silenciosos pasillos, sus suaves pasos casi en silencio contra el suelo alfombrado. Vestida con un camisón azul claro y una bata gruesa, bostezó y se frotó los ojos. Solo, quería sacarme esto del pecho ya, murmuró para sí misma. Algo aún le pesaba en el corazón. La conversación con Otto la había dejado más inquieta de lo que quería admitir. Sin darse cuenta, se detuvo frente a la habitación de Subaru. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de una extraña tensión. Últimamente se habían distanciado, y la idea de enfrentarse a él la llenaba de una silenciosa inquietud. Ella respiró profundamente y golpeó 2 veces, suavemente. Toc, toc, silencio. Emilia esperó. Pasaron unos segundos. Luego más. Nada. Subaru. Susurró, con una voz apenas más profunda que un suspiro. No hay respuesta. Con vacilación, tomó el pomo de la puerta y lo giró. La puerta crujió suavemente al abrirse, revelando la habitación oscura y silenciosa que se extendía al otro lado. Las sábanas estaban cuidadosamente levantadas. 2 siluetas yacían debajo. Subaru y Beatrice, sin duda. Emilia sonrió levemente al verlo. ¿Ya estás dormida?, susurró. Lo siento. Te hablo mañana entonces. Buenas noches. Cerró la puerta silenciosamente y se alejó, sus pasos se desvanecieron en el silencio del pasillo. El silencio volvió. Y si Emilia no hubiera estado tan cansada, tan agotada emocionalmente, tal vez habría notado que las formas en la cama eran solo almohadas y cojines, cuidadosamente dispuestos. Notificación. Has entrado a la mazmorra. Cimas de los gigantes. Un camino helado hacia el castillo Sol. El resplandor azulado de la teletransportación se desvaneció con un pulso suave, y un viento helado golpeó a Subaru como una bofetada directamente del mismo invierno. El suelo bajo sus pies estaba sepultado en una espesa y esponjosa nieve, que se tragaba sus pasos hasta el talón. En lo alto, densas nubes blancas bloqueaban por completo el sol. A su alrededor, barrancos blancos y árboles cubiertos de escarcha. Silenciosos, desolados y con un frío increíble. ¿Qué lugar es este, Siberia? Subaru refunfuñó por dentro, usando la manga de su chaqueta para proteger su rostro de las fuertes ráfagas de viento y la fuerte nevada. Junto a él, Beatrice, que hacía unos momentos parecía emocionada, ahora tenía una expresión de fastidio mientras sus rizos dorados, como taladros, se agitaban al viento. El pequeño pero poderoso espíritu tenía las mejillas y la nariz más rojas de lo habitual, y aunque vivía de maná, por alguna razón, su aliento era claramente visible en el aire gélido. Es tan bonito, pero qué clima tan horrible, supongo. Se quejó la niña, apretando la nariz para protegerse del frío. Achú. Achú, en realidad. ¿Cómo puede un lugar ser tan cruel? Pensé que los espíritus eran inmunes al clima, dijo Subaru con una sonrisa torcida. Inmune a las afinidades mágicas, de hecho. Claro, Betty podía sincronizar su frecuencia de maná con Bubi, en tus tiempos de Atsumaki, pero eso no funciona tan bien con el clima natural. De hecho, sigue siendo un fastidio, respondió Beatrice, temblando ligeramente al mencionar a cierto espíritu del fuego. Ya veo, en ese caso, tengo justo lo que necesito. Sin dudarlo, Subaru abrió su inventario y sacó algo que había conseguido de cajas al azar durante el último mes, abrigo de piel requisitos. Ninguno descripción. Un abrigo diseñado para conservar el calor corporal en temperaturas extremadamente bajas. Rasgos especiales. Ninguno. Toma esto. Es súper calentito, dijo, entregándole uno de los abrigos de piel a Beatrice mientras se ponía el suyo. Gracias, hizo una pausa, mirando el abrigo y luego a sí misma. Subaru, esto no le queda a Betty, de hecho. Le queda demasiado grande. Sí, por desgracia, solo tengo tallas de adulto, Beako, úsalo de todas formas. Lo importante es abrigarse, dijo Subaru, restándole importancia a sus quejas. Beatrice intentó ponerse el abrigo a regañadientes. ¿El resultado? Su pequeño cuerpo desapareció por completo bajo el denso pelaje blanco, dejando solo sus grandes ojos asomando por un hueco entre la capucha y el cuello. Supongo que estoy completamente encapsulado. Betty se siente como una almohada andante. Jaja, Beako. Pareces la mascota de un festival de invierno.
Esto no tiene ninguna gracia, en realidad. Mientras Beatriz refunfuñaba desde dentro del abrigo enorme, Subaru se echó a reír. Por un instante, la atmósfera gélida que los rodeaba se sintió un poco más cálida. Pero entonces su sonrisa se desvaneció. Notificación. Nuevas misiones disponibles. Misión N1. Derrota a 50 enemigos voladores o de largo alcance. Recompensas. Misión N2. Derrota a 50 enemigos de tipo fuego. Recompensas. Misión N3. Derrota al subjefe que custodia el camino al Castillo Sol. Recompensas. Misión N4. Bloqueada recompensas. Misión N5. Bloqueada recompensas. Advertencia. Para salir de la mazmorra, debes derrotar al jefe final u obtener una piedra de teletransporte que sostiene uno de los enemigos. ¿Misiones bloqueadas y un subjefe? Genial, esta va a ser una larga aventura. Subaru se enderezó y su expresión se volvió seria. Bien, Beatrice. Es hora de concentrarnos. No podemos irnos de aquí hasta que encontremos al menos una piedra de teletransporte. ¿Piedra de teletransporte, supongo? Sí. Tengo uno guardado de mi última aventura, pero no estoy seguro de que nos sirva a ambos. En el peor de los casos, solo tú podrás regresar. De hecho, Betty no dejará atrás a su contratista. Entonces mantente alerta, dijo Subaru con firmeza. HMPH. Betty tiene 400 años de experiencia, de hecho. Siempre estoy alerta. Ya deberías saberlo, Subaru. Beatrice hinchó el pecho con orgullo, o al menos lo intentó. SSSSSSSSHH. Un sonido agudo cortó el aire. Sonido metálico. Subaru se movió por puro instinto, agarrando una flecha mágica de hielo que apuntaba directamente al rostro de la niña. Beatrice parpadeó sorprendida, con las palabras atoradas en la garganta. 400 años de experiencia, ¿eh? Dijo Subaru secamente, partiendo la flecha de hielo por la mitad. Beatrice lo miró horrorizada. Eso fue solo una distracción momentánea, de hecho. Beatrice hinchó las mejillas, con el rostro entre la vergüenza y el pánico. ¿Cómo se atreven? ¿Quién tendría la audacia de dispararle a alguien tan adorable como Betty? ¡Guau! ¡Buosh! Una vez más, Beatrice no pudo terminar la frase. Subaru la agarró y la jaló hacia atrás justo a tiempo para que una lluvia de flechas heladas lloviera sobre su ubicación. Gracias. 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 Los ojos color ámbar de Subaru recorrieron la espesa nevada, centrándose en los árboles cubiertos de nieve que había frente a ellos. Varias figuras humanoides montadas en bestias emergieron del camuflaje del bosque y la nieve. Arqueros albinaúricos nivel de amenaza. Amarillo descripción. Arqueros especializados en ataques de largo alcance. Lobo Argo nivel de amenaza. Verde descripción. Monturas comunes para los albinaúricos debido a sus patas deformadas. En el límite del bosque nevado, casi media docena de arqueros encapuchados con armaduras pálidas aparecieron entre los árboles, montados sobre enormes lobos blancos. Sus arcos largos brillaban con una magia escalofriante, listos para disparar. Al mismo tiempo, unas formas oscuras aparecieron en el cielo, con las alas batiendo contra el viento. Flap Flap FWSSH. Warau nivel de amenaza. Verde descripción. Un halcón de tormenta cuyas garras fueron removidas y reemplazadas por hojas afiladas como navajas. Subaru entrecerró los ojos ante la gran cantidad de enemigos que preparaban una emboscada. ¿Una batalla a campo abierto con todos los objetivos en la mira? Sí, necesito cobertura. Rápidamente le dio una palmadita en el hombro a Beatrice. Beako, Shamak. Ahora. Necesitamos una distracción. Shamak, de hecho. Beatrice levantó una mano desde el interior de su enorme abrigo y lanzó el hechizo con un boom. Una densa cortina de oscuridad estalló como humo viviente, envolviendo a Subaru y Beatrice en una densa nube de sombras. Los arqueros dudaron, deteniendo su ataque por un instante. Los halcones de guerra chillaron y se lanzaron a ciegas hacia la niebla negra que ahora cubría toda la zona. Dentro de la oscuridad, Subaru y Beatrice se prepararon para contraatacar. Muy bien, Beako. Mochila mágica. Sube. Ordenó Subaru con seriedad, agachándose. Beatrice suspiró derrotada y saltó sobre su espalda, aferrándose a él como una mochila viviente, con sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Esto es indigno de un espíritu noble. De hecho. Habilidad activa. Carrera activada. La velocidad aumenta un 30% durante 30 segundos. Mierda.
Subaru corrió a un lado a través del denso humo negro, dirigiéndose directamente hacia los árboles para acortar la distancia entre él y el enemigo. Al mismo tiempo, accedió a un arma de su inventario. Un destello de luz púrpura apareció de la nada. Chicaje tipo. Katana, morada, requisitos. Fue 20. Des 40. Int 25. Descripción. Una katana imperial ondulada que, mediante un ritual, puede adquirir una forma sanguinaria a costa de la salud del usuario. Rasgos. Daño más 25%. Perforación más 38%. Sangrado más 15%. La espada negra con inscripciones carmesí cortó el aire con un SHHHHK. Mientras Subaru corría, deslizó la palma de la mano por el filo de la katana, cubriéndola con su sangre caliente en una espesa y húmeda mancha. Habilidad única. Espada sangrienta, triple daño durante 45 segundos, más 25% de acumulación de sangrado. Coste. 5% de PS y 25 PM. Después de sacrificar algo de HP, el chicaje dejó un rastro de sangre en la nieve blanca, irradiando un aura mortal. Subaru. Supongo que es morboso. Exclamó Beatrice, mirando la herida reciente en su palma. Subaru le dedicó una sonrisa feroz. Un poco de sangre por mucha sangre, después de todo. Con el látigo en su mano izquierda, Subaru lanzó la punta hacia una rama que estaba más arriba, tiró con fuerza y se impulsó hacia el aire, evitando por poco otra lluvia mortal de flechas mágicas. Comencemos primero con los objetivos más difíciles. Desde las copas de los árboles, Subaru dio una voltereta en el aire y apuntó a un par de arqueros que se encontraban abajo. Los albinaúricos alzaron sus arcos y sus monturas de lobos huargos rugieron desafiantes. Ver enemigos montados sobre bestias le dio a Subaru una extraña inyección de confianza. La razón era simple: título. Asesino de bestias activado. Todas las estadísticas aumentan un 30% al luchar contra bestias. Estos arqueros habían elegido las peores monturas posibles. Con su velocidad aumentada tanto por el dash como por el efecto del título, Subaru se lanzó directamente hacia el grupo de albinaurics reunidos para disparar otra andanada de flechas mágicas. Subaru. Están a punto de disparar. Gritó Beatrice alarmada, todavía aferrada a su espalda mientras su contratista se lanzaba directamente a la lluvia de flechas que esperaba ser desatada. Todo bajo control. Rugió Subaru, con los ojos muy abiertos y un siniestro brillo rojo. Habilidad activa. Sed de sangre, coste. 100 MP. Notificación. Enemigos cercanos asustados. Todos los atributos enemigos reducidos al 50% durante un minuto. Ante el miedo abrumador que emanaba del aura asesina de Subaru, los lobos se agitaron, desviando la puntería de los albinaúricos. Los arqueros, aturdidos por el creciente miedo, fallaron todas sus flechas mágicas. El chicaje de Subaru clamaba por sangre al ver semejante oportunidad. Golpe. Chapoteo. La hoja golpeó el primer objetivo. Una avalancha de húmedos cortes carmesí de la katana sedienta de sangre brillaron mientras desgarraba la carne, llenando un indicador de habilidad invisible vinculado al chicaje. Sangrado aplicado. Con las defensas reducidas a la mitad y el efecto de sangrado del chicaje activo, la sangre del albinaúrico brotó como una fuente, tiñendo el gélido paisaje de un rojo intenso. El cuerpo del arquero se desplomó sin vida sobre la blanca nieve. Notificación. Has derrotado a albinauric fragmentos de alma más 750 G, con tantas ventajas, no hay forma de que pueda perder. Subaru rugió triunfante, aún bajo los efectos de todos sus beneficios activos. Al mismo tiempo, la otra arquera sobreviviente recuperó la compostura y apuntó su arco, pero Subaru, todavía encima del cadáver del albinauric muerto, usó el cuerpo del lobo huargo como cubierta, viendo cómo el lobo era asesinado por fuego amigo momentos después. Desde otro ángulo, 3 albinaurics más se unieron a la lucha, todos lanzando flechas mortales hacia Subaru y Beatrice. Beako, lanza otro shamak. Los obligaré a moverse. Beatrice señaló con el meñique en una nueva dirección, y otra nube oscura se extendió. ¡Buooo! La niebla distorsionó el campo de batalla, haciendo que los lobos perdieran el sentido. Los albinaúricos se desorientaron y comenzaron a retirarse, intentando desesperadamente reposicionarse en un lugar más seguro para disparar. Subaru, inmune a los efectos de Shamago gracias a su contrato con Beatrice, atravesó la niebla oscura y se acercó para flanquear a 2 albinaúricos desde un costado, con el objetivo de asestarles un corte diagonal limpio en las costillas. Fuosh Black. Mierda. TSSK. Chorro. Notificación. Tu maestría en combate ha mejorado. Daño crítico. Golpea puntos vitales para obtener el máximo daño.
Múltiples cortes consecutivos. Efecto adicional con carrera activa. Combo crítico aplicado. Era como si Subaru hubiera grabado varias líneas carmesí a velocidades imposibles sobre sus enemigos, creando una grotesca explosión de sangre por todas partes. Su chicaje rugía con cada golpe mortal. Notificación. Has derrotado a +2 Albinaurin. Notificación. Has derrotado a +2 Lobo Vargo. Fragmentos de alma +1800. Has subido de nivel. Increíble, Beatrice, todavía montada en la espalda de Subaru y habiendo presenciado todo de principio a fin, no pudo evitar suspirar con admiración. Craa. Craa. En ese momento, los agudos gritos de los halcones de guerra que regresaban hicieron que la pareja alzara la vista. Las dos criaturas aladas se lanzaron en un ataque coordinado, cada una con espadas brillantes donde deberían estar sus garras. Gracias. 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 Del otro lado, los dos últimos albinaúricos se habían recuperado de Shamak y comenzaron a disparar flechas hacia Subaru. Los enemigos voladores descendieron con un whoosh, apuntando al humano que había asesinado a sus amos. El dúo humano-espíritu estaba bajo ataque desde todas las direcciones. ¿Debería Betty lanzar a Minya contra esos pájaros primero? Beatrice preparó un hechizo. Podría matarlos fácilmente, de hecho. No hay necesidad. Las flechas de los arqueros volaron con un THNK. 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 Subaru esquivó y extendió el brazo, sacando una segunda arma de su inventario, la espada corta del Caballero del Fuego, y activó su habilidad única. Corte de llamas. Fuosh. Con un movimiento rápido y fluido, Subaru arrojó la daga llameante al Waraug más cercano, apuntando directamente a su pecho. VSSHHH, Tunk. KRRRRAA. La daga atravesó a la criatura y la quemó por dentro. El halcón emitió un chillido agonizante, perdió el control y descendió en espiral como un cometa en llamas, desapareciendo entre los árboles. Notificación. Has derrotado a Waraug. Fragmentos de alma +200. Los ojos de Beatrice se abrieron de par en par. ¿Por qué tiraste esa daga? ¿No era un arma encantada de alto nivel? No te preocupes, Subaru sonrió, levantando su mano izquierda aún vacía. Con un destello azul, la daga reapareció en su agarre, como si regresara de un espacio invisible. Puedo recuperar cualquier arma que lance, cuando quiera. Y no cuesta maná. Beatrice lo miró fijamente, mitad con asombro, mitad con incredulidad. Ese es el tipo de engaño que Betty esperaría del santo de la espada, supongo, G. Rain seguramente sea así. Mientras hablaban, Subaru volvió a girar la daga y cargó hacia adelante, lanzando el dardo llameante al segundo halcón de guerra que se acercaba. Mientras tanto, los lobos y sus arqueros también lanzaron ataques, flechas y fauces dirigidas directamente a Subaru. Beako, necesito un Shamak más, HMPH. Supongo que ahora quieres la ayuda de Betty. Menos palabras y más acción. Subaru sonrió, haciendo girar la chicaje y desatando otra ola de sangre de la espada mientras Beatrice lanzaba otra bomba de humo sombría para bloquear los sentidos de los arqueros. VRRRT. Slash. En la oscuridad, Subaru asestó un zarpazo a uno de los lobos, derribando a su montura. Preparándose para saltar con todas sus fuerzas, desenvainó brevemente a chicaje para un ataque rápido. El albinauric, caído, recibió un corte en el cuello y se desplomó sin hacer ruido. Shlunk. Crack. El otro arquero intentó disparar a quemarropa, pero Subaru desvió la flecha con su providencia invisible. Con un giro, asestó un golpe horizontal a la cabeza del lobo vargo, haciéndolos rodar por la nieve mientras el humo Shamak empezaba a disiparse. Sin perder un segundo, Subaru saltó sobre ella y clavó su katana directamente en el corazón del enemigo. Notificación. Has derrotado a +2 albinaurin. Notificación. Has derrotado a +2 lobo vargo. Notificación. Has derrotado a Waraug. Fragmentos de alma +2100. Progreso, 750. Enemigos voladores o de largo alcance eliminados. Bueno, esa fue una bienvenida increíble. Subaru respiró hondo cuando la niebla de Shamak finalmente se despejó por completo. Eso fue bastante intenso, en realidad. Beatrice observó los cuerpos que yacían en la nieve, con los ojos fijos en la sangre salpicada en el suelo, mientras Subaru desactivaba el efecto sangre de su chicaje. Un buen comienzo, sí. Ahora hay que seguir adelante. ¿A dónde, supongo? ¿Hacia las montañas, quizás? Tengo el presentimiento de que nuestro objetivo está más allá. Si tú lo dices, Subaru, suspiró Beatrice, aún recuperándose de la adrenalina de la pelea. La chica se estiró perezosamente sobre la espalda de su contratista.
De hecho, lleva a Betty tan lejos como sea necesario. Qué perezoso, Subaru rió entre dientes, y con eso, los dos continuaron avanzando a través de la espesa nieve, uno al lado del otro, a través del campo blanco ahora manchado de ceniza y sangre, dirigiéndose hacia el corazón helado de esa mazmorra interminable. Un mundo más allá de la gran cascada, la gran espíritu Jin, Beatrice, había oído mitos sobre tales cosas. Incluso antes del teatro, ya sabía que su contratista era de otro mundo. Irónicamente, cuando le dijeron que iría a otro mundo, Beatrice se emocionó. Como hija de la bruja de la avaricia, le parecía natural. Pero decir que esta había sido la aventura más emocionante para un espíritu de 400 años no sería del todo cierto. Tenía otro interés mucho más importante que vagar por un infinito paisaje blanco. Su objeto de interés era, de hecho, su contratista. Toma esto. Subaru rugió mientras saltaba sobre un grupo de enemigos con su arma sedienta de sangre. Habían pasado varias horas desde que entraron en este páramo helado. Beatrice observaba la batalla de Subaru desde lejos. Sus ojos azules, con iris en forma de mariposa, brillaban con silenciosa curiosidad. Supongo que parece que se lo está pasando bien, Beatrice reflexionó, sin saber si reír o temblar. Había visto a Subaru derrotar a muchos enemigos antes. Había una extraña alegría en él, algo que podría considerarse inquietante sin contexto. Pero no era como si Beatrice quisiera criticar a su contratista por sus impulsos destructivos. Al menos cuando se dirigían a los enemigos, lo encontraba bastante bien. Además, todas las criaturas de este mundo parecían mostrar una hostilidad absoluta hacia los forasteros. No hablaban, no intentaban huir ni comunicarse. Simplemente atacaban, sin descanso. Y lo más importante, Subaru claramente se estaba volviendo más hábil en combate. Beatrice no era precisamente una experta en esgrima ni en artes marciales, pero incluso ella podía distinguir cuando alguien era completamente incompetente o muy talentoso. En el caso de Subaru, observaba cada movimiento con fascinación. Sus ojos seguían cómo giraba para esquivar ataques y contraatacaba con su daga llameante, providencia invisible, o con la katana que se alimentaba de su sangre, Chikage. Su látigo, Guilty Lowe, también era muy útil, envolviéndose en ramas o enemigos y redirigiendo sus movimientos con tal precisión que Beatrice se agarraba el pecho. Supongo que Subaru realmente parece estar volviéndose más fuerte. Desde el comienzo de su viaje, Beatrice había notado un cambio constante en su presencia. El flujo de maná alrededor de su portal había aumentado rápidamente. Subaru solía decir algo como subiendo de nivel en esos momentos. Ella no sabía realmente qué significaba eso. Subaru solo afirmaba que se hacía más fuerte cada vez que ganaba batallas por su cuenta. Beatrice no lo cuestionó más, pues había visto los resultados de primera mano. Durante la batalla, su contratista siempre tenía como objetivo enfrentarse a los enemigos solo. Beatrice solo lo apoyaba ocasionalmente, conjurando a Shamak para permitir emboscadas sigilosas y mortales, o usando a Murak para reducir su peso y ayudarlo a saltar acantilados o escalar muros de hielo para ataques furtivos. La mayor parte del tiempo, simplemente observaba, como una niña indefensa. Subaru, idiota. Al menos podría dejar que Betty ayudara un poco más, de hecho, murmuró para sí misma. Después de todo, las reservas de maná de su contratista habían aumentado considerablemente. A estas alturas, eran bastante decentes, suficientes para que Beatrice lanzara hechizos como Minya o el Minya libremente durante todo el día sin preocuparse por guardar maná para emergencias. Por supuesto, entendía por qué Subaru quería afrontar los retos solo. Era una cuestión de orgullo. Quería demostrar algo. Quizás a sí mismo. Quizás a los demás. Y además, esta aventura estaba destinada a ayudarlo a crecer, no a ella. A pesar de su evidente preocupación, lo había visto derrotar a esas aves con espadas en lugar de garras, halcones de guerra, sí, lanzando su daga llameante por los aires y abatiéndolas con un vibrante fouosh. Beatrice había perdido la cuenta de cuántas veces había usado esa arma encantada como una flecha. El hecho de que pueda usar magia espacial sin gastar maná realmente me irrita, supongo. También manejaba a esos albinaúricos con mayor eficiencia cada vez. Beatrice notó que Subaru no solo se fortalecía, sino que se adaptaba rápidamente. Era como si cada aspecto de su ser evolucionara con él. Otro de esos campamentos, Ahora, de pie en la cima de una colina congelada, Subaru murmuró concentrado. Su mirada se fijó en un campamento que tenía delante. Beatrice siguió su mirada. Varios enemigos con túnicas rojas, a los que Subaru llamaba monjes del fuego, eran visibles, blandiendo magia de fuego.
Entre ellos había uno más alto y corpulento con un martillo enorme. A ese lo llamó Prelado del Fuego. Beatrice notó que el campamento estaba bien iluminado con antorchas y brasas, y que el humo negro se elevaba en espirales. Era curioso cómo los magos de fuego vagaban por este mundo blanco, frío y desolado. Ella se acercó más cuando escuchó a Subaru susurrar. Está bien, solo lo suficiente para completar la misión, búsqueda. Una vez más, Beatrice no comprendió del todo lo que decía su contratista. Solo sabía que él se esforzaba por lograr algo, y que era importante para su crecimiento. Hasta el momento, Subaru había despejado varios de estos campamentos llenos de enemigos de magia de fuego. Contando a los halcones de guerra, los albinaúricos, los lobos huargos y los monjes y prelados del fuego, Subaru había matado a más de 100 enemigos durante este viaje. De eso Beatrice estaba segura. De acuerdo, hagámoslo como siempre. Tras una rápida planificación, Subaru le dio una ligera palmadita en el hombro. Beako. Entendido, de hecho. Extendió su mano y lanzó Shamak. Una nube negra se extendió por el campamento, apagando la luz del fuego. Los enemigos se agitaron, confusos y alertas. Subaru se lanzó hacia adelante con un chasquido, moviéndose tan rápido que, a los ojos de Beatrice, era un borrón. A pesar de que podía ver a través de su magia de sombras, la niña solo podía escuchar el sonido amortiguado de las cuchillas cortando la carne y los enemigos cayendo uno tras otro. Cuando la niebla se disipó, una pila de cadáveres yacía en el suelo, y su contratista estaba en el centro, con los ojos rojos brillando. Beatrice se estremeció al percibir un cambio en la atmósfera. Por lo que pudo ver, parecía ser una de las habilidades de Subaru. No entendía del todo cómo funcionaba, pero parecía afectar el estado de los enemigos en un radio determinado, haciéndolos más vulnerables. A pesar de su miedo, los monjes de fuego restantes lanzaron ráfagas de hechizos de fuego, pero Subaru los esquivó sin esfuerzo. Su katana relucía roja, como una ola de sangre y chispas carmesí, cortando gargantas, hendiendo torsos, atravesando corazones con un húmedo tajo. Solo te necesito a ti, grandullón. Sin inmutarse por la mirada analítica de Beatrice, Subaru rugió en desafío. Prelado del fuego nivel de amenaza. Amarillo/naranja descripción. Aquel que honra a los guardianes de la llama. Un prelado del fuego, un guerrero corpulento y con armadura pesada. La cabeza del enemigo sostenía un recipiente que emitía fuego. Blandiendo su enorme martillo, cargó contra Subaru con todas sus fuerzas. Su ataque fue tan poderoso que aplastó la tierra y derritió la nieve bajo sus pies. ¡Buu! El suelo se abrió con una explosión de llamas que Subaru esquivó con facilidad. Bastante fuerte, pero demasiado lento. Subaru pensó, hablando por experiencia. Aunque los prelados eran poderosos y estaban fuertemente blindados, también eran increíblemente lentos. Subaru podía atacar las brechas en su resistente armadura con su chicaje. Todo se basaba en esquivar, evitar los ataques de fuego y asestar tantos golpes como fuera posible. Sangrado aplicado. El prelado cayó de rodillas, tras sufrir una pérdida masiva de vitalidad. Subaru no se detuvo ni un segundo, continuando con una ráfaga de cortes con su chicaje hasta que apuntó directamente a su cuello. Notificación. Tu dominio de las armas ha mejorado. Golpe letal. Golpea un punto fatal para una muerte instantánea. Coste. 70 pm. La garganta del enemigo se abrió como una fuente inagotable de sangre, y el fuego de su cabeza se extinguió. Una nueva oleada de explosiones resonó como campanas alrededor de Subaru mientras este se alzaba victorioso sobre el gigante caído. Notificación. Has derrotado a Prelado del Fuego. Fragmentos de alma más 2050. Misión N2. Derrotar a 50 enemigos de tipo fuego completada. Recompensas. Más 10,000 XP más 10 puntos de estadísticas esencia de elixir. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Nueva receta de elixir desbloqueada. Lágrima de cristal de llama tipo. Receta, consumible, categoría. Elixir descripción. Mezclar en un recipiente para crear un elixir que otorga la bendición de los guardianes de la llama durante 3 minutos. Efectos. Envuelve el cuerpo en llamas, aumenta la defensa del jugador un 40%. Se puede usar una vez al día. Un consumible con efectos especiales, Subaru se rascó la barbilla, intrigado. Había visto algunos de estos cristales a la venta como recetas en la tienda para elaborar elixires. Incluso era posible combinar 2 de ellos para obtener mejores efectos adicionales que duraban 3 minutos. Sin embargo, la mayoría de las lágrimas de cristal disponibles en la tienda no tenían efectos particularmente interesantes. De hecho, la mayoría eran bastante inútiles y demasiado caras.
Y el hecho de que Subaru solo pudiera usarlas una vez al día las hacía aún menos atractivas. Bueno, ahora definitivamente tengo una razón para usar uno de estos, Subaru. ¿Ya terminaste? Beatrice, que había estado observando todo en silencio desde la barrera, preguntó con curiosidad. Sí, hemos terminado aquí. Subaru asintió, mirando el campamento lleno de cadáveres. La fuerte tormenta de nieve aún aullaba a su alrededor. Vámonos. Aún tenemos un objetivo por delante. Beatrice asintió en silencio, simplemente observando a su contratista avanzar con tanta confianza. A pesar de su constante preocupación, un sentimiento de orgullo la invadió. La chica se encontró sonriendo suavemente. Horas después, Subaru caminaba por una serie de colinas montañosas, con paso firme, por un sendero cubierto de una espesa nieve mientras la ventisca azotaba su figura. Beatrice, en cambio, estaba sentada sobre su lomo, completamente envuelta en un abrigo de piel más grande que ella. Supongo que este viaje se está volviendo agotador, refunfuñó Beatrice, con la voz amortiguada por la tela. Llevamos horas caminando y Subaru aún no ha encontrado lo que busca. Sí, si hubiera sabido que sería así, habría traído a Patrache conmigo, murmuró Subaru, igualmente cansado de tanto caminar. Supongo que planeabas traer un dragón a tu habitación por la noche, respondió Beatrice. Oye, Patrache sería una gran compañía para la noche. Aterrador, supongo. Beatrice suspiró cuando Subaru se detuvo, con los ojos fijos en una colina alta envuelta en una espesa niebla. Bueno, tengo una idea. ¿Puedes bajar un segundo, Beaco? Con un gruñido, Beatrice se deslizó de su lomo, hundiendo suavemente los pies en la nieve mientras Subaru ascendía por una estrecha cima. Una vez en la cima, se encontró con una caída colosal, oculta bajo una densa niebla. No se veía el fondo. El horizonte se extendía interminable en todas direcciones. Montañas, lagos helados, profundos barrancos, un mar blanco infinito. Subaru respiró hondo y activó una nueva habilidad activa. Visión de águila, coste. 200 MP notificación. Visión del jugador mejorada. Detección de detalles significativa a larga distancia. Esta fue una recompensa de la primera misión. Tras matar a varios albináuricos y halcones de guerra, Subaru había obtenido mucha experiencia, puntos de estadísticas y esta nueva habilidad. Era como si el mundo se hubiera vuelto gris y se hubiera ralentizado. Subaru sintió una barrera que se expandía a su alrededor, extendiéndose a través de la niebla distante, cartografiando aproximadamente 1 kilómetro de terreno con gran detalle. Fue entonces cuando divisó algo cerca de una cascada congelada en una ladera lejana. Tiene que ser eso. Justo debajo de mis narices, murmuró. Se giró para llamar a Beatrice, quien seguía murmurando sobre dedos congelados. Ella usó a Murak para flotar hacia él, y antes de que pudiera reaccionar, Subaru la agarró por la cintura. Espera, ¿qué estás haciendo? Supongo, y saltó del acantilado con ella. De hecho. El grito de Beatrice resonó por el barranco. Instintivamente, activó a Murak de nuevo, aplicándoselo a ella y a Subaru, reduciendo drásticamente su peso. Por un instante, flotaron antes de que Subaru apuntara al lago helado y aterrizara sano y salvo. Beatrice jadeaba. Supongo que te has vuelto loco. Betty va a tener un infarto por tu culpa. ¿No estás hecho completamente de maná? Además, estamos bien. Subaru señaló hacia adelante. Mira allá. Señaló el final del lago helado, donde las aguas heladas de una cascada habían formado estalagmitas y columnas cristalinas. Debajo, se vislumbraba a lo lejos la estrecha entrada de una cueva. Creo que ese es nuestro camino, dijo Subaru. Pero antes de que pudieran moverse, Beatrice entrecerró los ojos. Subaru, mira, en realidad. ZRRRRRMMM, crack crackle, FZZZZZZTTT. Dispersas por el camino flotaban varias esferas de energía azulada. Parpadeaban en el aire como linternas vivientes, chispeando y crepitando intermitentemente. Apareció una notificación del sistema. Wisps nivel de amenaza. Azul descripción. Esferas vivientes de electricidad intangible. Ataques físicos ineficaces. Reaccionan agresivamente al acercarse. ¿Qué son esas cosas, supongo? Murmuró Beatrice. Flujos, aparentemente, respondió Subaru con ojos serios. ¿Vas a pelear con ellos? No podemos tocarlos, así que solo tenemos una opción. ¿Qué quieres decir? Kasira. Subaru activó su dash y levantó a Beatrice como si fuera una novia. En un instante, se deslizaban a toda velocidad sobre el lago helado.
Agárrate fuerte. De verdad que deberías avisarle a Betty. Beatrice gritó, aferrándose con fuerza a su cuello mientras cruzaban zumbando el campo de relámpagos. Las volutas estallaron con descargas por todas partes, disparando ráfagas eléctricas en todas direcciones. Crack-ash. Crack-crom. Subaru se movía con una precisión sobrenatural, esquivando cada rayo con reflejos agudizados. Supongo que esto es una locura. Beatrice gritó otra vez cuando un rayo se cerró demasiado rápido, quemando los bordes de su abrigo demasiado grande. El cruce fue una danza caótica de luz y truenos. Los relámpagos iluminaban el camino mientras sus sombras atravesaban enormes explosiones de energía. Finalmente, Subaru llegó a la entrada de la cueva helada y saltó dentro, rodando con Beatrice en brazos. Bueno, eso fue algo en efecto, el silencio regresó al instante. Beatrice suspiró, su cuerpo aún temblando cuando Subaru la bajó. Entonces, ¿y ahora a dónde vamos, supongo? Sigue caminando. Subaru tomó la delantera, con la mirada fija en el oscuro interior de la cueva. Beatrice lo siguió lentamente. El sendero era estrecho y húmedo, y el sonido del agua goteando resonaba junto a sus pasos. Grieta. Sin previo aviso, el suelo cedió bajo los pies de Subaru. Subaru. Gritó Beatrice, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. Subaru se deslizó varios metros y aterrizó en una superficie semicongelada. Era una especie de caverna subterránea, con los bordes cubiertos de hielo. La única luz provenía de un tenue tono azul que se reflejaba en las superficies de cristal destrozadas. El aire era frío, demasiado silencioso. Subaru sintió que se le erizaba el vello de los brazos bajo el abrigo. Subaru. ¿Estás bien ahí abajo? La voz de Beatrice resonó débilmente desde el agujero de arriba. Subaru levantó ligeramente la cabeza. Sí, estoy bien. Solo no bajes todavía. Quédate donde estás. Beatrice refunfuñó desde arriba, visiblemente descontenta con la orden. ¿Eh? ¿Por qué? Supongo que Betty estaba a punto de deslizarse con gracia hacia abajo. ¿Un beaco bajando por un tobogán? ¡Qué espectáculo tan puro! Bromeó, pero Subaru no sonreía. La sensación lo había alcanzado un segundo antes. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era el tipo de silencio que no era silencio. La quietud de un depredador. Está bien, mi sentido. Subaru está hormigueando. El adolescente se giró lentamente, entrecerrando los ojos mientras observaba el entorno inmóvil. En el rabillo del ojo, un destello. No luz, sino una distorsión, como una refracción torcida. Un parpadeo. Una pausa de un latido. Hasta que, zwing, clan. La mano de Subaru se disparó, agarrando la nada. Sus dedos se cerraron alrededor de una muñeca. Un instante de resistencia. El destello de una espada apareció cerca de su garganta. ¡Woosh! Subaru giró y estrelló a la figura invisible contra el suelo helado con toda su fuerza. Se escuchó un raspado cuando el camuflaje de la figura se rompió por una fracción de segundo, revelando una silueta envuelta en una túnica oscura con capucha, con el rostro completamente oculto. En una mano, una reluciente espada negra relucía con una intención letal. Asesino del cuchillo negro. Nivel de amenaza. Naranja/rojo. Descripción. Una figura especializada en asesinatos, que se mimetiza con el entorno para eliminar silenciosamente a sus objetivos. ¿Un asesino invisible, murmuró Subaru. En respuesta, el asesino desapareció una vez más, mimetizándose perfectamente con el frío entorno. No es la primera vez que me enfrento a un enemigo con poderes invisibles, ¿sabes? El adolescente se burló, recordando las manos invisibles de Betelgeuse y cómo pudo percibirlas. Sin embargo, sonido metálico. Esta vez fue diferente. Subaru apenas sintió la presencia del asesino y tuvo que lanzarse hacia un lado justo a tiempo para evitar una espada que casi le rozó el cuello. Este bastardo realmente está tratando de matarme sigilosamente, Subaru pensó, frustrado. Esta vez, no podía confiar en ver fácilmente a través de las habilidades de un enemigo invisible. Tenía que depender únicamente de su percepción agudizada para esquivar si quería sobrevivir. Sin la capacidad de detectar al asesino directamente, Subaru tendría que esperar un ataque. Solo entonces tendría la oportunidad de contraatacar. Pero eso es arriesgado. Ruido. Ruido. Subaru esquivó otro intento de asesinato, obligándose a retroceder varios pasos mientras se mantenía alerta a su alrededor. Un pequeño corte en la mejilla demostraba que su evasión no había sido perfecta.
Aunque mi percepción sea lo suficientemente aguda como para anticipar un golpe invisible, es solo cuestión de tiempo para que este tipo aseste un golpe fatal. En ese caso, su mente regresó a un recuerdo lejano, uno de sus muchos bucles perdidos, donde Wilhelm Van Astrea luchó eficazmente contra el arzobispo del pecado de la pereza, a pesar de ser incapaz de ver su autoridad. Con eso en mente, la mirada de Subaru se fijó en el suelo helado bajo sus pies. Un lago poco profundo se extendía bajo sus pies. Justo debajo del hielo agrietado, podía ver el agua fluir suavemente. Subaru no pudo evitar sonreír. Perfecto. Subaru sacó la espada corta del Caballero del Fuego de su inventario y canalizó una oleada de maná hacia la espada, encendiéndola en llamas abrasadoras. Entonces, con toda su fuerza, ¡fuosh! ¡Crack! ¡Boom! Clavó la daga en el suelo. El frágil hielo bajo él se quebró en una erupción de fuego, vapor y agua. El vapor silbó como un manantial termal, envolviendo rápidamente la zona en vapor. La superficie del lago quedó ahora cubierta de charcas poco profundas. Luego, silencio. Veamos si esto funciona. Subaru se giró, con los oídos y los ojos alerta. Chapoteo, chapoteo, sus ojos se fijaron en el sonido. Con el hielo derretido bajo sus pies, Subaru podía oír pasos chapoteando en el agua, resonando por la cueva. ¡Swoosh! ¡Clan! Instintivamente, Subaru levantó su chicaje justo a tiempo para detener un golpe. Saltaron chispas, iluminando brevemente la cueva. Al mismo tiempo, una tenue silueta apareció en el vapor recién calentado. ¡Ja! Te pillé. Subaru apretó los dientes y contraatacó. La katana zumbaba en el aire, Zuin Clan. El asesino invisible se retorció, intentando desaparecer de nuevo. Pero las salpicaduras y el vapor bajo sus pies delataron su posición. Subaru no dudó. Chilink. Escurriendo. ZRRRKT, Chaoan. Asesinó a algunos enemigos antes de que el asesino comenzase a tomar represalias. Como se esperaba de un asesino. Sabe pelear. Clan. 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 Lo que siguió fue un auténtico choque de espadas. Chispas danzaron por el espacio helado. Natsuki Subaru contra el asesino del cuchillo negro. Una competencia mortal de habilidades con la espada, cada uno intentando asestar el golpe mortal. Continuaron su danza letal a través de la húmeda cueva de hielo. El estilo de lucha del asesino era como una danza grácil, casi deslizándose por el aire mientras asestaba golpes rápidos y mortales. Afortunadamente, la reacción de Subaru coincidió con la de su oponente, obligando al asesino del cuchillo negro a retroceder una y otra vez. Por un tiempo, parecieron estar igualados. Pero tras algunos intercambios, quedó claro quién era superior. Sangrado aplicado. Chapoteo. El asesino del cuchillo negro sangró brevemente por múltiples cortes superficiales. El chicaje de Subaru había activado su efecto pasivo, dejando un rastro carmesí que se mezclaba con el suelo cubierto de agua. ¿Sabes?, dijo Subaru con una sonrisa irónica, a pesar de la tensión. Eres sigiloso. Rápido. Y definitivamente letal en circunstancias normales, clan. SHHHNK. Acero choca con acero. Chispas. Metal chirriante. El asesino gruñó, ahuyentado por la agresividad de Subaru. Sí, en circunstancias normales, pero elegiste el peor lugar para intentar ser sigiloso. Tu mayor fortaleza simplemente se volvió inútil. Subaru explicó mientras se reposicionaba. La invisibilidad del asesino del cuchillo negro se había vuelto ineficaz en un entorno donde sus pasos y silueta podían rastrearse mediante vapor y agua. Al darse cuenta de esto, el asesino desactivó su invisibilidad y encendió su espada con un brillante fuego carmesí y destellos de oscuridad. Advertencia. El enemigo ha activado Espada de la Muerte. Un solo golpe puede ser fatal. Silbato, vaya habilidad, ¿eh? Subaru lo esquivó, evitando por poco la daga roja que apuntaba a cortarle el costado. Clan SSHKT. Una serie de golpes resonaron en la cueva helada. Chispas rojas de la magia del asesino se dispersaron por el espacio. Subaru lo supo instintivamente. Un solo golpe de esa espada sería fatal. La palabra clave es hit. Bueno, si no puedes asestar un golpe, no importa, ¿verdad? Además, habilidad activa. Sed de sangre, coste 100 MP notificación. El objetivo cercano está asustado. Las estadísticas del enemigo se reducen un 25% durante un minuto. No me culpes por usar algunos trucos propios. Subaru se burló. El asesino gruñó y retrocedió un poco, para luego arremeter de nuevo. Choque. Claseo. Una ráfaga de golpes.
Chikage, ahora en su modo transformado de espada sangrienta, chocó contra la daga carmesí en una lluvia de golpes. Una vez más, fue una batalla reñida, hasta que la katana de Subaru cortó el torso del asesino, haciéndolo tambalearse. Subaru no dudó. Agarró su katana con ambas manos y usó la carrera para impulsarse hacia adelante. Múltiples golpes consecutivos. Efecto adicional con carrera activa. Combo crítico aplicado. Daño crítico aplicado. Daño crítico aplicado. Sangrado aplicado. Swoosh. Salida. ZZRT Clank. Chikage atravesó el cuerpo encapuchado del asesino desde varios ángulos. Una ráfaga de hilos carmesí se dispersó ante Chorro. La figura se congeló y luego se desplomó sobre la superficie del lago congelado mientras su sangre salpicaba hacia afuera. Subaru jadeó levemente, con una sonrisa intrépida de autosatisfacción en su rostro. ¡Felicidades! Has derrotado a Asesino del Cuchillo Negro. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Fragmentos de alma más 15.000. Misión N3. Derrotar al subjefe que custodia el camino al Castillo Sol, completada. Recompensas. Nueva arma adquirida. Nueva habilidad adquirida. Cuchillo negro categoría. Daga, morada, requisitos. Fuerza 20. Destreza 40. Inteligencia 50. Descripción. Una daga utilizada por asesinos, imbuida de un ritual que le otorga el poder de la llama de la muerte. Sigilo, nivel 1, categoría. Activo. Descripción. Permite al jugador volverse indetectable para los enemigos por un corto periodo. Coste. 200 PM. Una nueva arma y una habilidad de sigilo, ¿eh? Subaru asintió, complacido con las nuevas recompensas que había recibido. Podría haberlo celebrado más, de no ser por un repentino y adorable chillido que resonó desde algún lugar de la cueva. Aquí. De hecho, Beatriz se deslizó por una de las grietas de la cueva como una niña en un tobogán. Se deslizó hasta Subaru, dando unas vueltas como un trompo antes de detenerse justo delante de su contratista. Subaru, ¿estás bien? Supongo que Betty tardó un poco en encontrar el camino correcto. Jeje, llegas un poco tarde a la fiesta, Beako, dijo Subaru, secándose la cara. Respiró hondo. Ya terminé aquí. Ya lo veo. Beatriz entrecerró los ojos al ver el cadáver del asesino antes de volver a su contratista. Entonces, ¿a dónde vamos ahora, supongo? Sobre eso, Subaru estaba a punto de explicar cuando de repente apareció una grieta en una de las paredes de la cueva, revelando un pasaje oculto y tosco. Sin dudarlo, Subaru dio un paso adelante. Bueno, supongo que eso lo resuelve. Vamos por aquí. Betty está un poco preocupada por la costumbre de su contratista de sumergirse en el primer agujero que ve. De hecho, Beatriz suspiró pero lo siguió en silencio. Al principio, el sendero oculto era muy oscuro, apenas se veía nada. Pero en cuanto Subaru y Beatriz lo pisaron, una hilera de antorchas se encendió frente a ellos, revelando un estrecho sendero que conducía a una enorme estructura de piedra, flanqueada por estatuas de guerreros con lanzas. Parecía un templo griego. ¿Qué es este lugar, supongo? Preguntó la niña con curiosidad. Subaru, a su lado, entrecerró los ojos. Eso es lo que estamos a punto de descubrir, dijo simplemente el adolescente, y juntos se acercaron al templo de piedra. Tan pronto como pisaron la estructura, GRRRRNKKRKKK, ¿qué es eso, en realidad? Exclamó Beatriz mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Se tambaleó, pero Subaru la sujetó y se arrodilló a su lado. Parece que estamos en un ascensor, explicó Subaru. Beatriz parpadeó. Un ascensor, supongo que es una palabra del mundo de Subaru, murmuró, observando con cautela cómo la estructura empezaba a elevarse. Pasaron unos minutos, y finalmente, el contratista y el espíritu emergieron en la cima de una montaña. El templo, que ahora se revelaba como un ascensor secreto, se sacudió ligeramente antes de estabilizarse. Subaru y Beatriz contemplaron la vista con silencioso asombro. ¡Wow, qué hermosa vista! El clima había cambiado. Aunque la tierra seguía helada, la ventisca había desaparecido. El cielo estaba despejado, lo que permitía que la luz de la luna cubriera a Subaru y Beatriz con un tenue resplandor. Se bajaron las capuchas para respirar con más facilidad. Creo que esto es todo. Después de escanear rápidamente el horizonte ahora visible, Subaru vio un castillo no muy lejos, probablemente el Castillo Sol, como lo mencionaba el sistema. Subaru, supongo que ese es nuestro destino, preguntó Beatriz, frotándose los ojos. Subaru asintió y la miró con una ceja levantada. ¿Tienes sueño?
Beatrice se sonrojó levemente y se encogió de hombros. Solo un poco cansada, supongo. Betty ha estado caminando contigo todo el día, después de todo. Pero, de hecho, puede seguir caminando todo el tiempo que quiera su contratista. Subaru no dijo nada al principio, solo miró hacia el horizonte antes de tomar una decisión rápida. Creo que podemos acampar aquí. Es un terreno elevado, abierto, parece seguro, y no nos azota un viento helado a cada instante. ¿Eh? ¿Estás seguro? Si solo haces esto por Betty, yo también estoy cansado, beaco. Llevo horas caminando y he luchado mucho. Descansemos unas 4 horas. Luego terminaremos esta mazmorra. Dijo Subaru al fin. Rápidamente sacó una pequeña tienda de campaña de su inventario, algo que originalmente había guardado allí por capricho. Después de todo, ¿por qué no? Tenía infinitas ranuras para objetos. Unos minutos después, la fogata crepitaba sobre el hielo. Tras comer unas papas hervidas con mayonesa, cortesía de los utensilios de cocina robados de Ram, Subaru y Beatrice estaban listos para descansar dentro de la pequeña tienda. La niña ya se había quedado dormida, acurrucada junto a Subaru. En cuanto a él, permanecía despierto, con los ojos abiertos, observando con interés su pantalla de estado. Estado nombre. Natsuki Subaru trabajo. Ninguno título. Cazador de bestias nivel 28 fatiga. 47 CV. 8513 MP. 1129 fuerza. 78 de exterioridad. 73 vigor. 64 percepción. 57 inteligencia. 51 puntos estadísticos. 26 aproximadamente 11 niveles. Después de casi 7 horas de viaje, Subaru reflexionó para sí mismo. En total, había vagado kilómetros, había matado a más de 100 enemigos a lo largo del día y había completado 3 misiones del sistema, obteniendo unos 15 puntos de estadísticas, además de nuevas habilidades y una nueva arma. Esto es interesante, un suave resplandor azul emanaba de la tienda. El adolescente observó su nueva daga con interés. El cuchillo negro, como su nombre indicaba, era una hoja completamente recubierta de negro, que brillaba con una oscuridad metálica. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Subaru fueron sus habilidades. Cuchillo negro habilidad. Más 26% de daño. Más 31% de perforación. Más 17% de daño crítico habilidad única. Espada de la muerte, cubre el filo con llamas negras, infligiendo daño masivo y transfiriéndose al objetivo después del contacto, quemando continuamente su vida durante un período determinado, costo 20 MP como era de esperar del arma de un asesino. Lo importante es la letalidad. Subaru hizo girar la daga unas cuantas veces antes de arrojarla a su inventario de equipo y recostarse con las manos detrás de la cabeza. Ese asesino era tan hábil como Elsa. ¿Y logré luchar contra él en igualdad de condiciones? ¿Significa eso que soy igual de hábil que esa psicópata? Dejando a un lado su vitalidad, claro, si se había vuelto tan hábil como Elsa Granier, incluso antes de alcanzar el nivel 30, ¿cómo podría ser Natsuki Subaru en niveles superiores? ¿Podría llegar a ser tan poderoso, o incluso superar a Reinhard? Subaru reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. ¿Qué importaba? Reinhard no era un enemigo, y Elsa llevaba muerta casi un año. Pensar en cosas así no tenía sentido. El adolescente pensó para sí mismo desinteresadamente, antes de darle a sus estadísticas una última mirada. Puntos estadísticos. 26 fuerza. 78 más 10, 88 dexteridad. 73 más 10, 83 vigor. 64 más 6, 70 por ahora, mi prioridad es volverme más fuerte, más rápido y más resistente. Pensaré en cómo equilibrar los demás atributos más adelante. Sintiéndose satisfecho, Subaru finalmente se relajó y cerró los ojos. No tardó mucho en quedarse dormido. Espero y os haya gustado el capítulo de hoy. El fanfic y las imágenes no soy mías. Se despide vuestro fanfictero de poca confianza.